Hola, mi nombre es Carlos Andrés Galán. Soy profesor de la Escuela de Ingeniería Metalúrgica y Ciencia de los Materiales. A continuación voy a presentar el Laboratorio de Ensayos No Destructivos, el cual está ubicado en el sótano del edificio Jorge Bautista Vesga, en el salón número 010. Para ingresar al laboratorio, las personas deben cumplir con los requisitos de seguridad. Estos consisten en los elementos de protección personal, la bata de laboratorio, los guantes de nitrilo, las gafas de seguridad, la ropa y los zapatos adecuados. Adicionalmente, las personas deben cumplir con las medidas adoptadas para mitigar el contagio del COVID-19. Esto consiste en el uso permanente de la mascarilla o el tapabocas y la desinfección constante de las manos. A continuación voy a presentar el laboratorio. Una vez ingresamos al laboratorio, aplicamos gel antibacterial para higienizar nuestras manos. Este laboratorio cuenta con un sistema contra incendios. Este sistema consiste en el uso de extintores que son frecuentemente recargados para tener una fecha de uso vigente. Adicionalmente, el laboratorio cuenta con un sistema aéreo de hidrantes contra incendios que fueron construidos bajo norma y funcionan correctamente. Por otra parte, el laboratorio cuenta con elementos de protección personal para uso de las personas que ingresan y requieren el uso de estos. El laboratorio cuenta con el botiquín de primeros auxilios completamente dotado para uso de las personas que en su momento lo requieran. Y al lado encontramos las fichas de seguridad de todos los equipos y los procedimientos para utilizar algunas sustancias químicas. Adicionalmente, de manera visible, encontramos las medidas adoptadas para mitigar el contagio del COVID-19. Estas contemplan el distanciamiento físico recomendado por la Organización Mundial de la Salud, el no consumo de alimentos y bebidas dentro del laboratorio y la desinfección y el lavado de manos continuamente. El Laboratorio de Ensayos No Destructivos cuenta con 3 salones. En estos salones es posible distribuir los diferentes ensayos que se realizan para poderlos hacer de manera segura con el suficiente espacio. En este laboratorio se prestan los servicios a la asignatura de Ensayos No Destructivos, a proyectos de investigación y a servicios de extensión. En este laboratorio se realizan los ensayos que permiten la inspección de discontinuidades superficiales e internas en materiales metálicos y en materiales compuestos como el concreto. Estos ensayos permiten la detección de discontinuidades en soldaduras, materiales forjados, piezas fundidas, piezas laminadas y piezas conformadas. Estos ensayos no destructivos son aplicados según los estándares internacionales como el código ASME, el código AWS y el código API. De manera que al inicio del laboratorio a los estudiantes se les distribuyen unas piezas que cuentan con algunos defectos. Estas piezas pueden ser soldaduras, piezas forjadas, laminadas o mecanizadas, de manera que los estudiantes realizan ensayos sobre estas para la detección de estas discontinuidades y proceder con la respectiva evaluación. En esta sección se presentan algunos elementos auxiliares utilizados para la inspección visual de soldaduras y picaduras de corrosión. Ellas consisten en algunas galgas para medición, en calibradores pie de rey y un luxómetro que nos permite medir la iluminación con la que se realizan estas pruebas, razón por la cual este laboratorio cuenta con luces adicionales debido a que estas pruebas son realizadas bajo norma. A continuación, vemos algunos equipos para la magnetización de piezas para la inspección con la técnica de partículas magnéticas. Estas técnicas consisten en generar campos magnéticos de diferentes formas para la detección de discontinuidades planares de forma superficial como las grietas, las laminaciones y las faltas de fusión. De manera que los estudiantes con sus piezas realizan la inspección, la detección y la evaluación de estas discontinuidades. Cada equipo cuenta con su ficha de seguridad y los elementos de protección personal que se deben utilizar. En esta sección encontramos algunos equipos que son utilizados para la inspección con ultrasonido. Estos equipos permiten realizar la medición de espesores y detectar las pérdidas de material que los componentes han sufrido durante el servicio. Tenemos 3 equipos de medición de espesores, tenemos un equipo para la inspección de soldaduras con haz angular, tenemos un equipo de ultrasonido Phase Array, que es un equipo de inspección avanzada de soldaduras y mapeos de corrosión, y finalmente tenemos un equipo para la inspección con corrientes de Eddy. Estos equipos son utilizados por los estudiantes y por las personas que ingresan y hacen uso del laboratorio, y cada equipo tiene su ficha de seguridad y los elementos de protección personal que son requeridos. Finalmente, los equipos para realizar medición de espesores por parte de los estudiantes que utilizan ultrasonido de alta frecuencia. En el Laboratorio de Ensayos No Destructivos contamos con una serie de piezas que tienen diferentes defectos para la realización de estos ensayos no destructivos. Aquí vemos algunas de ellas, las cuales son entregadas a los estudiantes para sus procesos de formación. El Laboratorio de Ensayos No Destructivos cuenta con una campana extractora que permite la aplicación de las técnicas que utilizan productos empacados en forma de aerosol, cuyos vapores deben ser evacuados del laboratorio.
La aplicación de la técnica de líquidos penetrantes es una de ellas, donde el estudiante procede a la inspección de soldadura y piezas mecanizadas, forjadas o fundidas para la detección de discontinuidades superficiales como porosidades y grietas. De manera que previo a la aplicación de estos productos, el estudiante revisa las fichas de seguridad y las recomendaciones que vienen escritas en los diferentes productos. En esta sección del laboratorio encontramos dos negatoscopios que nos permiten realizar la interpretación radiográfica, toda vez que en el laboratorio se realiza el proceso de inspección de piezas mediante la técnica de radiografía industrial. En estos equipos los estudiantes pueden interpretar y evaluar algunas discontinuidades que tenemos en películas radiográficas, adicionalmente a un set de radiografías que tenemos de la American Welding Institute. Este laboratorio de ensayos no destructivos es de gran importancia para los estudiantes de ingeniería metalúrgica, toda vez que en él los estudiantes pueden realizar las prácticas relacionadas con la inspección de materiales metálicos y materiales compuestos. Estos ensayos son de gran importancia toda vez que a nivel industrial se realizan de manera muy parecida como lo realizamos aquí en el laboratorio y permite a los estudiantes comprender el principio físico del funcionamiento de estas técnicas. Adicionalmente, en el laboratorio se han realizado diferentes proyectos de investigación con algunas publicaciones en revistas internacionales y servicios de inspección relacionados con la inspección y análisis de falla de componentes y piezas que han llegado para prestar el servicio en la Escuela de Ingeniería Metalúrgica y Ciencia de los Materiales.